Amén. La Biblia, para los que algunos ya saben esto, pero algunos no conocen, es un conjunto de libros, ¿no? 66 libros en un transcurso de miles de años, escritos por diferentes hombres que no se conocían entre ellos muchos, pero que fueron inspirados por Dios para traernos un mensaje. Mucha gente dice, yo no creo en la Biblia porque la Biblia fue escrita por hombres. Por supuesto que Dios tenía que usar a hombres, pues no usar un burro o un caballo, ¿no? Para escribir ¿no? O alguien quería ver un caballo escribiendo. Si uno veía un caballo hubiera dicho, no creo en la Biblia porque la Biblia ha sido escrita por un caballo, ¿no? Dios usó a lo mejor de su creación, que es el ser humano, tanto hombre como mujer. Por algo le dio esa mentalidad, por algo le dio esas habilidades aún la escritura. Y por algo Dios hizo al hombre con un espíritu adentro que puede contactarse con Dios. Tu espíritu puede tener contacto con Dios. Por eso, a pesar de que tú no lo veas con los ojos ni lo toques, tú puedes tener comunión con Dios. Y fue a través de esa comunión con Dios que Dios le habló a estos hombres para que se sentaran y escribieran algo. No dice, no creo en la Biblia porque fue escrita por hombres. A ver, siéntate a escribir algo útil. No sé si alguna vez has tratado de escribir algo. Te sientas y ¿qué pasa? No, nada, te rascas la cabeza, ¿no? Y lo que se te viene muchas veces es porque lo copiaste, ¿no? Se te viene algo, qué bonito pensamiento, ¿no? Sácala, llévala al cine, cómprale un ramo de flores. Y no eras tú, pues, ¿no? Voy a crear algo para el matrimonio, no eras tú. Es algo que tú has escuchado antes en tu cerebro y se ha quedado ahí, ¿no? Así que la Biblia para mí es un libro asombroso, ¿no? Yo la vengo leyendo más de 20 años y todavía guardo mis respetos, como quien dice, ¿no? Por este libro tan grandioso y tan profundo y tan bueno para nuestra vida. Y hablando del Nuevo Testamento, y estoy haciendo esta introducción por algo, tú cuando abres tu Biblia, abre tu Biblia en la primera página del Nuevo Testamento, o el índice, fíjate en tu Biblia el índice, ¿no? El índice del Nuevo Testamento. Siempre se le recomienda a las personas leer esos primeros 4 libros del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien, esos son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, los cuales son principalmente el relato del tiempo que Jesús vivió en esta tierra hasta su muerte y resurrección. ¿Ok? Ahí ves el nacimiento. Fue escrito para diferentes personas, diferentes audiencias, si se puede decir, ¿no? Uno fue escrito para los judíos, otro fue escrito para los griegos, pero se recomienda leer porque es lo primero que uno tiene que entrar en contacto, en conocer quién es Jesús, qué es lo que hizo Jesús cuando Él estuvo en esta tierra. Es muy importante. Y esto sucedió hace como 2000 años, ¿verdad? Que Jesús vino a esta tierra, fue realmente una persona real de carne y hueso que vivió, esto no ha sido inventado. Hay escritores que no eran seguidores de Jesús, que hablan de Jesús, que hablan de las cosas que Él hizo. Así que estos 4 primeros libros hablan de Él, ¿ok? Después de ese 4 libro, Juan, ¿qué libro sigue? Hechos, ¿no? ¿Y por qué se llama Hechos? Justamente porque se habla Hechos. Hechos, porque después de que Jesús resucitó y se fue, ese libro de los Hechos habla de lo que sus discípulos empezaron a hacer cuando Jesús se fue al cielo, ¿no? Que tiene que haber sido un momento muy difícil, ¿no? Que Jesús, el que resucitó y estaba ahí, tú lo podías ver, en un momento diga, muchachos, ¿saben qué? Los voy a dejar.
solos. Bueno, no solos, con el Espíritu Santo. Pero ya no voy a estar yo con ustedes. Yo hubiera gritado, ¿sabes qué? No, Jesús, no te vayas. ¿Cómo te vas a ir? Si todo lo que tú has hecho, todo lo que hemos visto que tú has hecho, tú has caminado sobre el agua, tú has multiplicado el pan, los peces, tú has resucitado muertos, tú has sanado gente, todas las cosas buenas que tú has hecho, Jesús, necesitamos que tú te quedes todavía, porque todavía hay muchos enfermos que sanar, porque todavía hay muchos endemoniados, todavía hay mucha gente que tiene problemas. Jesús, no te vayas. No te vayas, por favor, quédate aquí. Y él les había dicho, ¿saben qué? Conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya yo les voy a mandar a alguien para que esté dentro de ustedes. Yo estoy con ustedes, decía Jesús, porque Jesús estaba en esa época en carne y hueso, ¿verdad? Pero si él se iba a otro lugar, la única forma de estar con Jesús era seguirlo, perseguirlo y estar ahí donde él estaba. Pero él dijo, yo me voy a ir y voy a enviar a alguien para que esté con ustedes y esté en ustedes. Y esa persona se llama el Espíritu Santo, que es con lo que nosotros 2000 años después contamos. Porque Jesús se fue hace ya 2000 años, ¿sí o no? Resucitó y se fue al cielo. O sea que nosotros todavía estamos más lejos. Pero Jesús, ¿por qué se hace real? ¿Por qué la palabra de Dios se hace real? ¿Por qué a veces tú dices siento a Dios en mi corazón? ¿Por qué a veces tú dices por qué a veces tú dices siento que Dios me habla? Adivina quién es ese. Es el Espíritu Santo, que está aquí en esta tierra todavía, representando a Dios, representando a Jesús. Donde está Él, está Dios, porque es uno. Por medio de Él tenemos comunión con Dios. Él viene a nosotros cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Él. Su Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Muy bien. Y después del libro de Hechos, que es, como decía, lo que sus discípulos hacen por medio del poder del Espíritu Santo, desde el siguiente libro, que es Romanos, hasta el último libro, que es Apocalipsis, son cartas. En realidad esos libros de la Biblia son, lo que ahora vendrían a ser emails. Eso es, ¿no? En esa época no había computadora, no habían emails. Pero lo que ahora vendría a ser email, que es un mensaje que tú escribes a alguien, una carta, no un mensaje de texto porque son largos, son mensajes largos, cartas que los apóstoles o los líderes de esa época enviaban a diferentes lugares donde o habían cristianos o eran diferentes lugares donde ellos antes habían trabajado, habían formado alguna iglesia, habían levantado una iglesia predicando la palabra de Dios y ahora ellos no estaban ahí y ellos escuchaban de cosas que sucedían ahí. Entonces ellos mandaban que, si fuera el tiempo de ahora, el apóstol Pablo, ¿no? Agarra su laptop, la abre, entra a su Gmail, pone su clave, Jesús vive, seguro si es su clave, una cosa así, ¿no? Y empezaría a escribir, voy a escribir un email a la iglesia que está en tal ciudad. Y por eso, ese libro, por ejemplo, después de hecho se llama Romanos. ¿Por qué se llama Romanos? Porque es una carta que Pablo escribió a los cristianos que estaban en Roma. La siguiente carta, ¿por qué se llama Corintios? Primera y segunda de Corintios, porque Pablo no solo escribió una carta, no solo escribió 2 cartas, en realidad Pablo escribió 3 cartas a los corintios, porque en la primera carta él dice, como les escribí antes, pero no hay esa carta, pero él dice ahí, yo les escribí antes. Entonces, ¿pero por qué se llama Primera de Corintios? Porque es una carta que Pablo les escribió de lejos a los corintios. Tesalonicenses, ¿cómo se llamaba la ciudad donde vivían los tesalonicenses? Tesalónica, muy bien. Colosenses, ¿cómo se llamaba la ciudad?
Colosas, muy bien. Y de ahí también hay cartas que Pablo escribió a las personas que Pablo había, vamos a decir, discipulado, entrenado para que sean también siervos, como la carta de Timoteo, ¿no? Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, son 2 cartas que le escribe a él. Tito, ¿no? Es una carta que le escribe a Tito, etcétera. Hebreos es otra carta que se le escribió a los hebreos, a los cristianos hebreos. Y por último tenemos Apocalipsis, que es otra carta que escribió ¿quién? Juan, el amado, que le escribe él. Esa carta sí es un email con copia. Apocalipsis es email con copia, porque no la manda a una ciudad, sino ¿a cuántas? A 7 ciudades, muy bien. A él inicia Apocalipsis diciendo a las 7 iglesias, ¿no? Que están en toda Asia. ¿Ok? Esta es la introducción entonces para que entendamos un poco la Biblia y entendamos las cartas sobre todo, porque vamos a estar viendo una carta. Pablo, el apóstol, como apóstol, la labor de un apóstol era salir de su ciudad e ir a una ciudad completamente pagana, ¿ok? Pagana, sí, donde adoraban dioses, donde nunca habían oído de Jesús. Jesús estaba recientemente resucitado, o sea, y no había Biblia, solo había Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento solo lo leían los hebreos y solo lo leían en la sinagoga. Ellos no tenían en casa Antiguo Testamento. Así que la labor del apóstol era ir a una ciudad recontra pagana, así con creencias recontra pecadoras, y empezar ahí. No sé, algunos se iban, dice, a donde hay una parte donde dice que se fue Pablo a donde las mujeres lavaban ropa, ¿no? Y les empezó a compartir la palabra. Y dice que Dios hacía que las personas escucharan, creyeran el evangelio, y de repente se formaba un grupo de cristianos, un grupo de gente que se empezaban a reunir porque habían puesto su fe en Jesús. Pero Pablo no solamente les hablaba, dice, sino que Pablo les demostraba con señales que Jesús era real. ¿Cómo era demostrar con señales? Que gente se sanaba, ¿verdad? Que endemoniados salían, etcétera, etcétera. Señales milagrosas que la religión no puede hacer, sino solo Dios puede hacer. Y Pablo estuvo 18 meses en una de estas ciudades haciendo esto, compartiendo la palabra. Y esta ciudad era una ciudad brava. Era una ciudad bien brava. Era una ciudad donde la gente pecaba, el pecado lo habían ya especializado. O sea, imagínense, habían templos, ¿no? Religiosos que eran burdeles, que eran lugares donde la gente iba a prostituirse. Y supuestamente esa era la religiosidad. Eso era ser religioso, imagínate. Ir a un lugar donde estaban las mujeres ahí para prostituirse, y ese era el templo. O sea, la promiscuidad era lo más normal, gente iba de lejos ahí. Y Pablo estuvo ahí predicando 18 meses en ese lugar, ¿no? Así que no le hablen a Pablo de que, Pablo, tú fuiste apóstol porque tú querías plata. No. O tú fuiste apóstol porque tú quieres ser famoso, porque a ti te gusta el ego y tú quieres que la gente te admire. No. En esa época no había eso. Ahora en el siglo XXI sí hay eso, ¿verdad? Hay malas intenciones muchas veces. Pero en esa época recién había muerto Jesús, no había nada de eso. Si tú ibas a un lugar a construir una iglesia, a levantar una iglesia, no era más bien podías hasta morir, te podían matar prácticamente. Era solo para los machos, solo para los valientes. Y Pablo estuvo 18 meses en este lugar y se formó un grupo que Dios tocó, se formó un grupo de discípulos, y este lugar se llama Corinto, ¿no? Donde vienen los corintios. Y después de tiempo de que Pablo se vaya y los deja, ¿verdad?, ya establecidos, organizados, él les escribe esta carta que quiero que veamos hoy, la primera de Corintios, y quiero que me acompañen al capítulo 3.
al capítulo 3 de Primera de Corintios, donde, como decía Pablo, ya les había escrito antes, ya ellos ya habían tenido bastante tiempo ya de cristianos. Pero esta es una carta que todos dicen, y estoy de acuerdo también con ello, que esta es una carta correctiva. Es una carta donde Pablo, que ya está lejos, tiene que corregir muchas cosas de la iglesia, ¿no? Tiene que corregir muchas cosas de la iglesia. Así que fíjense, vamos a ver 1 Corintios 3, versículos 1. Les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a, ¿qué cosa? Espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, y fíjense lo que le dicen, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, ¿no? Y no es que Pablo era mexicano, ¿no? Que dice carnal, no, mi carnal. No, él era hebreo, así que no sabía nada de eso, de mi carnal ni nada. Sino les está diciendo que lo que él ve o ha escuchado que ellos son, dice, porque aún sois carnales. ¿Por qué? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas. Y dice en Siones: no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué quiere decir esto? Y lo primero que tenemos que identificar es que esta carta, Pablo no la está escribiendo en el periódico, no, este email no es para el periódico, para la gente que es carnal, porque había mucha gente carnal en la ciudad. Sino esta carta se le está escribiendo a aquellos que dicen que son, ¿qué? Cristianos. Pero no solamente a los que recién, vamos a decir, han creído en Jesús y han puesto su fe en Él, sino le está hablando a gente que ya tiene tiempo de cristiano. Si el mismo Pablo estuvo más de un año ahí y de ahí los dejó y ellos han tenido tiempo, a ellos les está escribiendo esta carta y les dice... Veamos el versículo 1, dice: de manera, hermanos, que yo no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, da a identificar, ¿verdad?, este término carnal y lo asemeja a ser un niño en Cristo. Esta palabra niño no es un niño de 8 años, no es un niño de 10 años, sino el origen nos habla que este niño es un bebé en Cristo. Carnales, les dice. Pastor Gustavo, ¿está usted queriendo decir que yo puedo ser cristiano carnal? ¿Qué dice ahí la Biblia? Que sí, ¿no? Carnal. Ahí pregúntale al que está a tu costado: ¿tú eres carnal o no? ¿Eres carnal? ¿Ah? Porque yo creo que acá la mayoría es cristiano, ¿sí o no? La mayoría es cristiano. De repente, como decía, hay alguien que nos está visitando y que todavía está escuchando acerca de Jesús, tiene un interés de escuchar la palabra de Dios, pero tú dices: no, yo todavía no soy un seguidor así radical de Jesús, no, todavía estoy decidiendo. Muy bien, gloria a Dios, tómate tu tiempo. Escucha la palabra, escucha lo que Dios te quiere hablar. Pero acá hablaba del cristiano, del que ha puesto su fe en Cristo. Pero este término carnal, ¿qué quiere decir? Yo voy a ponerme ejemplo. Si yo soy un carnal, carnal quiere decir que la mayor parte de mi vida, mi forma de pensar, las decisiones que tomo,
mis gustos inclusive están influenciados por lo malo de este mundo, porque eso es la carne. La carne es lo que hay en mí que le gusta, que le atrae aquello que es malo, aquello que se opone a Dios. Entonces, si yo soy carnal, quiere decir que la mayor influencia en mi vida proviene de mi carne, de mi naturaleza pecaminosa. Sí, he puesto mi fe en Jesús, pero adivina qué, todavía soy como un bebé. Todavía las voces que escucho en mi cabeza no son de Dios necesariamente. No estoy hablando de voces, no de que escuchas voces así, sino hablo de los pensamientos, ahí está, ¿no? Los pensamientos que todavía vienen a ti, las cosas que quieres hacer, los anhelos que tienes, no son de Dios todavía. Son de este mundo, son como cualquier otra persona. ¿Eres hijo de Dios? Sí, eres hijo de Dios. ¿Has nacido de nuevo? Sí, como dice la Biblia. ¿Has puesto tu fe en Cristo? Sí, pero todavía el mundo o la carne, como dice, te influencia y esto determina que, bueno, en este caso el apóstol, que era alguien ya mucho mayor en Cristo y alguien espiritual, los vea y le diga, ¿saben qué? Yo no puedo hablarles a ustedes cosas más profundas. ¿Por qué? Porque ustedes veo que todavía están influenciados por las cosas de este mundo, por las cosas malas, por las cosas negativas, por las cosas que se oponen a Dios. Porque la Biblia dice en Gálatas que dentro de nosotros tenemos dos deseos. Tenemos una pelea de gatos dentro de nosotros. ¿Sabían? La Biblia dice que dentro de cada uno está la carne y el espíritu. Y adivina qué pasa acá dentro de uno. Es una lucha entre los dos. El espíritu dice izquierda y la carne dice derecha. El espíritu dice arriba y la carne dice abajo. Dice que estos se oponen entre sí y que no te dejan hacer lo que quieres, porque hay una lucha, hay un momento en que parece que los dos se supone que tienen ahí una voz dentro de ti. Bueno, adivina qué, en el carnal el espíritu está bien abajo y la forma de pensar de este mundo está bien arriba. Pero qué increíble que son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Son cristianos. Son parte de la iglesia. Pero son carnales. Y este era un problema. Este era un problema. En este tipo de cristianos, quien va ganando es la carne. La carne, las cosas, como decía, que se oponen a Dios. Y este es un problema porque la Biblia lo identifica, dice, como bebés, como niños en Cristo. Por eso el versículo 2 que dice, fíjense, y espero, ¿verdad?, que estén dándose cuenta que el apóstol está hablando en una forma metafórica, ¿no? El apóstol no vino con sus biberones, no vino con su cajita de leche, ¿no?, para darles. ¿Pero qué dice él? ¿Les dio a beber? Ya, ¿qué quiere decir que les dio a beber leche? No, pero ¿qué quiere decir? Les dio a beber leche, no, porque hablamos que no les dio su vaso de leche. No, ¿qué quiere decir? Les dio a beber leche. ¿Cómo el apóstol les dio a beber leche? Hablándoles, ¿no? Les enseñó. ¿Pero qué les enseñó? Leche. Les dio a beber leche y dice, y no vianda, que es una comida preparada, que es carne, pollo, un estofado, ¿no?, etcétera. El pollo broste de blanco, ese es vianda. Ese es vianda, ¿no? Alimento sólido, exactamente. Entonces él quiere decir que yo les hablé a ustedes, pero lo que les hablé era leche. No les pude hablar lo que debería de haberles hablado. ¿Por qué? Porque si yo les digo las cosas que les debo decir, ¿qué pasa si a un bebé le das un lomo saltado, nena? ¿Qué pasa? ¿No? Espectacularmente lo
dañas. Lo dañas. Si a un bebé tú le das leche, lo enfermas. Tú dices, pero es alimento, lo enfermas. No, porque su organismo no está preparado para digerir la vianda. Es bebé, necesita leche. Ok, pero acá vemos que eso es el apóstol que le está diciendo a la iglesia, ¿no? Usando esa figura, le dice, ustedes no pueden recibir lo que deberían recibir, tengo que darles lo básico. Porque no erais capaces ni sois capaces todavía. ¿Qué quiere decir leche? Porque la leche es buena o es mala. El bebé necesita leche, por lo tanto es buena para esa etapa de bebé, es buena para esa etapa infantil. Entonces no es que el apóstol dice, yo les tuve que dar algo más. No, les dio leche, les enseñó. ¿Pero qué es leche? ¿Qué representa entonces la leche como cristiano? Exacto, y tenemos que tomar leche. Por eso decía, ¿qué es lo primero que tienes que tomar como cristiano? ¿Qué es lo primero que deberías conocer como cristiano? Hablamos de eso, ¿verdad? En la Biblia, ¿qué está primero en el Nuevo Testamento? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿qué habla de qué? De lo que hizo Jesús cuando estuvo ¿dónde? En la tierra. ¿Qué es? ¿Cómo vino Jesús a la tierra? ¿Dónde nació? Era rey, pero ¿dónde nació? Donde comen los animales, en un establo, ¿verdad? Era el dueño del mundo, sin embargo, nació en pobreza, ¿no? Vinieron estos magos después trayéndoles, ¿no? Pero fíjense, el rey del mundo no tuvo dónde dar a luz su mamá. ¿Tiene lógica eso? No. Vino, dice la palabra, como siervo. Cuando tú lees Mateo, Marcos, Lucas y Juan, él dice vino como siervo. Imagínate, hermano, que un día Jesús, cuando tú lees los evangelios ves esto, un día Jesús, entran todos sus discípulos que con él venían caminando, no en esas calles que no había pista, todos. ¿Te imaginas los pies de un pescador? Son peores que los pies de tu esposo, imagínate. Algunos no, ¿verdad? A veces como iglesia hemos querido hacer lavamiento de pies, pero nos hemos arrepentido porque es un riesgo, es un riesgo. Es un riesgo tipo Chernobyl, ¿no? Es un riesgo así bien. Porque ¿cómo tienen los pies un hombre? Las mujeres es otra cosa, pues hermanas. Ustedes, yo tengo mi esposa, así que yo sé, ustedes van ¿no? A Dragon Nails, van a hacerse las uñas. No, Angel's Nail se llama. ¿No? El pie de la mujer, no, la mujer antes en la ducha está que es su piedra pómez. ¿Cuándo se acuerdan de la piedra pómez, no? ¿No? Ahí hace la mozzarella sacando, ¿no? Pero hombres, ¿cuántos de ustedes van a hacerse los pies? No levanten la mano, por favor. Pero la mayoría, ¿cómo tienes esos pies? Si en esta época, ¿no? Que tenemos jabón para usar todos los días y todos los pies son así, en esa época Jesús está con los pescadores, que eso, pues, qué cuidado del pie. Yo me imagino que tenían las uñas largas, torcidas, que no había, ¿no? Que yo sepa, tijeras, no sé cómo se cortaban hace 2000 años, ¿no? Y Jesús viene y agarra, se sientan a la mesa y Jesús dice que agarra una vasija de agua, se pone una toalla y empieza a lavarles los pies a sus discípulos. A lavarles los pies. ¿Y saben quién hacía eso en esa época? En esa época, cuando tú ibas a una casa y habían sirvientes, y por supuesto, como las calles son todas cochinas, en esa época, el siervo más bajo, el chulillo más chulillo, el peor de todos era el que se le asignaba ese trabajo. Ya, otra vez, ¿no?
Venancio, tu piña, tú te toca otra vez. Porque los otros siervos ya habían pagado derecho. Ellos ya servían la mesa, ellos planchaban la ropa, ellos hacían otra cosa. El peor de los peores, el pobrecito, el hijo menor, el peor de los siervos era el que se encargaba de ese trabajo, porque era el peor trabajo. Y Jesús viene y hace eso por sus discípulos. Les empieza a agarrar los pies a Pedro, a Juan. ¿Te imaginas eso, Víctor? Es como la mano del mecánico, ¿sí o no, Víctor? La mano del mecánico, ¿qué mano es? Una mano ruda, pues no esperes que sea una mano suavecita, las uñitas todas blanquitas. No, ahí está el aceite, el líquido de frenos, todo está ahí. La baja de motor, ¿sí o no? Todo está ahí, todo está ahí. No puedes esperar de un mecánico, ¿no? Que la chica le diga, ay, yo quiero manos limpias. No hay forma. Ese es el Jesús que tú conoces en los evangelios. Un Dios que viene a servirte, un Dios que muere por ti, un Dios que te ama. Y no hay cristiano que no necesite conocer eso. Todos necesitan conocer, todos necesitan tomar leche. Y por eso cuando tú empiezas a leer la Biblia y a descubrir todo eso, cuando tú pones tu fe en Cristo, wow, tú lees, ¿verdad?, los evangelios y eso te llena. Tú dices, wow, este Jesús, qué increíble. Yo jamás he conocido a alguien así. Y cuando llega, no, a su muerte, su crucifixión, que Él murió por ti, que Él entregó su vida para pagar el precio que tú, por tu pecado, ya, y ese es para llorar ya. Por eso es que en muchas iglesias y en otras religiones, ¿cuál es el mayor símbolo que ellos ponen en todas partes? Es la cruz, ¿sí o no? ¿Y tú has visto gente ahí arrodillada frente a la cruz? ¿No? Porque es conmovedor. O sea, si tú te pones a pensar en la cruz y lo que pasó, es para llorar, es para que te conmueva. Es tremendo, ¿no? Entonces la leche es todo lo que Dios hace e hizo por ti. Qué rico es la leche. Qué buena es la leche, porque es lo primero que te forma, ¿sí o no? Es lo primero que ¿cómo se llama? Que hace que tu sistema digestivo, ¿no?, se vuelva fuerte, se proteja la flora intestinal y todas esas cosas, ¿no? Y otro día ya haremos una clase sobre la leche. Ajá. Pero es lo que hace, no tuviese ese bebé después de una semana y qué cachetón, qué gordo, ¿qué le estás dando? Leche nomás. Qué grande, ¿cuántos de ustedes eran bebés grandes, no? Todos con puros rollos. Leche nomás. Era leche. El bebé que no se alimenta con leche es diferente. Así que le dice, les di leche y lamentablemente les tengo que dar leche. Leche es lo que el bebé inquieto necesita. Le pones, ¿verdad?, sea el biberón o el pecho de la madre, empieza ahí, ¿no?, a atorarse. Todas las mamás saben qué es eso. A volverse loco, no toma leche, toma su leche y de ahí se tranquiliza. ¿Para qué? Para ir a trabajar, toma leche. Para limpiar su cuarto, toma leche. No, ¿para qué toma leche? Para dormir otra vez. Para dormir otra vez, porque todavía no es alguien productivo. Entonces leche es el mensaje que te hace sentir bien cuando te vas de acá. Me gustó lo que el pastor predicó hoy día. Agú, agú, ¿no? ¿No? Ya me cambió el pañal hoy día el pastor. ¿Cierto? ¿Sí? Te vas del domingo así, sintiéndote así, porque se predicó de algo así, que Jesús hace por ti, que Jesús es tu proveedor, que Jesús es tu pastor, que Jesús está contigo, que Jesús murió por ti. Tú te vas acá, ¿no?, así, en brazos de mamá. ¿Por qué? Porque es leche. ¿La leche es mala? No, todos tienen que tomarla y muy bien. Pero cuando pasan 2 años, 3 años y pastor, leche, pastor, mi pañal lo he traído sucio,
para que me lo cambie. Eso es lo que estaba pasando, ¿dónde? En Corinto. Que debiendo de haber dejado ya esa etapa y ser espirituales, todavía eran bebés, ¿no? Bebés en Cristo. Así que la leche es buena y representa las cosas que Jesús hizo por nosotros, por el hombre, cuando también estuvo en esta tierra. Versículo 3 les dice, porque aún, ¿ven? Ustedes saben, debiendo ya haber cambiado, dice, aún sois ¿qué? Carnales. ¿Y cómo? ¿Quién fue el chismoso que fue hasta donde estaba Pablo y le contó que los corintios eran carnales? Porque Pablo estaba lejos, ¿sabían? Esta es una carta, como les dije, un email que les manda a ellos. Pero vino una persona y ¿de dónde viene? De la iglesia de Corinto, estuve ahí el domingo con los hermanos, bien bacán. Y cuéntame, ¿cómo están? Sí, están bien. Por ahí nomás vino celos, contiendas, disensiones. Y ¿sabes qué? No es que Pablo ahí mismo dijo, estos ya van a ver, bueno, no se sacó la correa. No. Pero cuando 2, 3, 5, 10 personas te empiezan a decir lo mismo de algo o de alguien, adivina que ya no es chisme, ¿no? Ya no es casualidad. Realmente ya tiene que haber y sobre todo si son personas dignas de confianza, ¿no? ¿Y qué le dijeron a Pablo? Mira, ¿sabes qué? Allí en esa iglesia hay celos. Y los celos es un sentimiento carnal. Por si acaso estos celos no son el celo del enamorado, del novio, de la novia o del esposo, ¿no? No, celos. Celos, una palabra que es un sinónimo, es envidia. Entre ellos había envidia. ¿Y envidia qué es eso? ¿Qué es la envidia? La envidia es un sentimiento que cuando yo veo a otro, ¿no? O tener algo, poseer algo, o hacer algo, o tener una posición que yo quiero, esto me produce un mal sentimiento. En vez de sentirme bien por esa persona, me siento mal. Y si no me doy cuenta, empiezo a hablar mal, tratar de tumbármelo, ¿no? Me lo tengo que tumbar, ¿por qué? No sé por qué, pero nace de los celos que le tengo o la envidia que le tengo. Habiendo entre vosotros celos, contienda. ¿Qué es contienda? Contienda es peleas. Peleas. Disensión es desacuerdo, oposición, enfrentamiento. Esto estaba pasando. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ni siquiera es que tienes que ir, ¿verdad?, a una reunión donde venga un profeta y te diga si eres carnal o espiritual. No, simplemente que tienes que ver qué es lo que sientes. ¿Qué es lo que sientes en tu casa? ¿Qué es lo que sientes en tu trabajo? ¿Y qué también es lo que sientes aquí? ¿No? Porque a veces nos llevamos bien afuera, pero acá, yo sé que eso no pasa acá, ¿no? Pero, no sé, que de repente entre hermanos, ¿sabías eso? ¿No sabías? Que de repente entre hermanos hayan celos, o como decía, envidia, o hayan peleas, o desacuerdos, oposición o enfrentamiento. Y en esa época Pablo ya no estaba ahí, como les dije. Cuando se fue Pablo, vino otro varón que se llamaba Apolos a enseñarles después de lo que Pablo les había enseñado, y también se fue.
Y al final la iglesia estaba dividida. Algunos decían, yo soy de Pablo. Yo estuve aquí desde el principio, tú no. Yo soy de Pablo. Pero ¿saben qué? Que Apolos enseñaba mejor que Pablo. Era más elocuente. Así que los otros no se quedan atrás. Tú eres de Pablo, pero mira, yo soy de Apolos. Él habla más elocuentemente que Pablo. Y llega ahí. La pregunta es, ¿por qué la gente se queda siendo carnal? ¿Por qué? Vamos a tratar de descubrir eso. Ya falta poco tiempo, así que ¿por qué Pablo, que era un varón de Dios, que estuvo meses, Apolos, que fue otra persona y les enseñó, por qué pasaron años y cuando él escucha y dice, ¿saben qué? Ustedes todavía son carnales. ¿Son hijos de Dios? Sí, pero todavía son bebés. ¿Por qué un cristiano sigue siendo bebé? Y la respuesta la encontramos en otro libro de la Biblia, porque acá él sigue hablando, ¿no? Sigue tratando de corregir, pero en otro libro de la Biblia encontramos la respuesta. ¿Quieren saber cuál es la respuesta? Vengan la próxima semana al mismo canal, la misma hora. Es como Acapulco, ¿no? Más de un capítulo. De verdad, porque es un tema largo también. Y hoy día hemos llegado acá, ¿verdad? Tarde. Hemos llegado por el tráfico, por el que han cerrado el centro. Así que vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Un poco de leche cortada. ¿Ok? Y la tarea, como dijo acá mi amigo, ¿no? Tarea, digo. La tarea es que tú delante de Dios, tú solo te examines, ¿no? Delante de Dios. No hay condenación, por si acaso, porque ya eres hijo de Dios, ¿no? Eres hijo de Dios. Entonces la pregunta no es acá, pastor, esta semana descubrí que soy un carnal, así que ya no, por eso no fui a la iglesia más. No, eso no es. Eres parte de la familia de Dios, eres hijo de Dios. Y acá también hay algunos que tienen poco tiempo de cristianos, ¿no? Que están aprendiendo y tú dirás, pastor, yo estoy aprendiendo y todavía fallo mucho y esto, lo otro. Bueno, porque todavía estás aprendiendo, es una etapa normal que hay que tener paciencia, ¿no? Pero acá hay otros que tienen mucho más años, ¿no? Hay otros que están antes de que yo venga acá, inclusive, esos son ya reliquias para mí, ¿no? Los respeto mucho, ¿cierto? Los respeto mucho. ¿No? Los trato con cariño, claro. Que hay otros que están desde antes inclusive que yo. Y entonces yo me incluyo en esto. Entonces la pregunta es, y lo que quiero que pensemos en esta semana es, con el tiempo que tengo, ¿no? Con el tiempo que tengo de cristiano o asistiendo a la iglesia, la pregunta es, primeramente, ¿no? Primeramente si he tomado bien mi leche. Si he tomado bien mi leche. Porque ¿sabes qué? Vivimos, o sea, lamentablemente vivimos, este es el peligro de este siglo XXI. Vivimos en una era donde todo es visual, gráfico, si puedo decirlo de esta forma, y inclusive tiene que haber otro término mejor inclusive, porque que excluye las letras, que incluye más audiovisual. Gracias. Vivimos en una época audiovisual donde todo lo que tú ahora comes es audiovisual. Entonces cuando tú tienes que tomar leche, que es sentarte en tu casa,
¿no? Después de haber hecho tus tareas, todo, abrir ese libro que tienes y empezar a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué sucede? ¿Qué te sucede? ¿Qué sucede en tu cerebro? Como tu cerebro solo está condicionado a recibir información de una manera audiovisual, tú lees y adivina qué te pasa. No entiendes. ¿Le pasa a alguien? ¿No? O sea, tú dices, ¿qué? O sea, no, es como que es como, imagínate, es como que al bebé le pones el biberón sin haberle abierto, ¿no? ¿A cuánto les ha pasado, no? Cuando compraron chupón nuevo, ¿no? Le pusiste el biberón sin abrirle bien el hueco, ¿no? Entonces el bebé está chupando, pero ¿no? ¿Verdad? ¿No? O el hueco muy chiquito también ha pasado, ¿no? Yo he visto. No recibe. Entonces imagínate si tú eres un padre despreocupado, ¿no? Yo soy un pastor despreocupado. Ya Víctor abre. Entonces ya Víctor está viniendo todos los domingos, se sienta acá, los 40, 50 minutos y se va. Ya tiene que haber recibido su leche. Y el pobre no ha recibido nada. Y adivina que muchos cristianos se van así los domingos. Ay, ¿no? La alabanza, canté, escuché la palabra, sí, pero el lunes en la mañana no se acuerdan nada de lo que escucharon durante una hora. Pero pregúntales por el capítulo número 1 de María Mercedes, pregúntales por Chavo el 8 en Acapulco, se lo saben de memoria. Se lo saben de memoria a pesar que lo vieron hace 15 años. Porque nuestro cerebro se condiciona a cosas. No sé si ustedes sabían. Se transforma. Y en este siglo estamos condicionados a ser audiovisuales. Podemos ver una serie de Netflix así 20 horas, podemos ver YouTube 15 horas, podemos hacer todo. Pero te sientas a leer, a tomar leche, que es la palabra de Dios. Y no es lo mismo ver la vida de Jesús. Como el pastor ha dicho, no, Mateo, el libro de Lucas, no en video. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo prestar atención, porque Jesús, adivina qué dijo. Jesús no dijo, ni una figurita va a pasar, ni una imagen va a pasar. No dijo eso. Él dijo, ni una coma, ni una tilde va a pasar de la palabra que no se vaya a cumplir. ¿De qué está hablando ahí? ¿Ves? No está hablando de nada audiovisual, está hablando de las letras que están en la Biblia. Entonces, lo difícil, o sea, el desafío para la iglesia hoy no es ni siquiera, verdaderamente no es ni siquiera que se vuelvan espirituales, sino el desafío más grande es que tomen leche. Y por eso decía, ¿para qué vamos a hablar de lo espiritual si todavía no hemos ni siquiera somos buenos bebés? Y no solamente eso, sino el enemigo de tu alma, el diablo, sabe también que si tú le empiezas a agarrar gusto a la leche, es la única forma en que tú creces y te vuelves en una amenaza para él. Es el camino en que tú creces y te vuelves una amenaza para Satanás. Entonces, justo cuando aparte de que este mundo y nuestro cerebro y nuestra visión está condicionada a que se haga más difícil entender el mensaje, el texto, el contexto, cuál es el mensaje, Dios, ¿qué es lo que tú me quieres decir aquí? Por favor, ayúdame, hazme entender. A pesar de que eso ya va a requerir una persistencia de parte de tu parte, viene el diablo, viene Satanás y te empiezan a llegar mensajes, te llama el amigo que no te llamaba nunca, se acaba el gas, o sea, empieza él a tratar de mover las cosas que él puede mover alrededor tuyo para peor distraerte y que ni siquiera tomes leche. Entonces realmente ese es el problema más grande ahora, que no hay cristianos que han tomado bien su leche. ¿Qué quiere decir? Que no saben bien todo lo que Jesús ha hecho.
Y si tú no sabes bien lo que Jesús ha hecho y el poder que Él tiene, adivina qué. Lo aprecias poco. Lo aprecias poco. Lo vas a apreciar poco. Porque es como que alguien te está dando un regalo que sabe que cuesta $1.000.000, voy a decirlo de esta forma, ¿no? Que cuesta $1.000.000 y te lo da y en tu mente solo vale 10 soles. Lo vas a poner seguro de pisapapel o en la puerta. Es como que los que ustedes que me han dado regalos, algunos quizá han roto su chanchito para comprarme un regalo. Imagínate que yo vengo con el regalo que me has dado y lo que me diste se lo regalé a Nutella, le digo, ¿no? A mi perro, ¿no? O sea, ¿te imaginas cómo te sentirías? ¿No? Las ricas galletas que me mandó nuestra hermana Marta. Imagínese, hermana Marta, que yo le hubiera dicho eso. La próxima me las tire en la cabeza haciendo. Pero no lo he hecho, ¿no? No. Mis hijos están que se las devoran. A ellos les encanta. Pero es así, si tú no has tomado bien tu leche, si tú no has leído bien esos libros, si tú no sabes lo que Jesús hizo por ti, no lo aprecias. No lo vas. Entonces, lo que cantas, ¿no? Que cantamos, ¿no? Lo que cantas para ti no tiene mucha emoción porque no te identificas. Así que ese es el primer desafío. ¿Cuán bien estamos tomando la leche? Porque se recomienda a un bebé que toma bien su leche. Doctor, el doctor está de afuera, ¿no? Dicen que ¿dónde están todas las defensas, no? Las defensas para el bebé, ¿dónde están? No en que la mamá lo carga, no en que usa ropa, ¿no? De marca el bebé o corbatita. Las defensas del bebé, ¿dónde están? No en que su cuna es de oro. Tu iglesia puede ser una iglesia de oro, pero eso no te defiende. No que tu padre es el mejor padre del mundo. Tu padre puede ser el mejor padre del mundo. Eso no te da defensas. ¿Qué te da defensas? La leche. Crea las defensas que tu cuerpo necesita. Porque a veces nos levantamos un día y estamos animados y al día siguiente estamos desanimados y al día siguiente me peleé con mi vecino y al día siguiente mis emociones están así, porque viene Satanás y me agarra y no tengo cómo, no tengo defensas. ¿Y cuáles son las defensas? Las defensas es la palabra de Dios que Él ha puesto en mi interior. Ya ven, ya me estoy adelantando a la siguiente semana. Pónganse en pie, por favor.